Bienvenido a un nuevo evento de Cátedra Europa. Muy buenos días, en nombre de la 24ª edición de Cátedra Europa les damos una muy cordial bienvenida a la conferencia Repensando la Acción Social a través de la Música, para la cual contamos con la especial participación de Geoffrey Baker y Juan Sebastián Rojas. Geoffrey Baker es profesor de música en Royal Holloway University of London y director de investigación de la organización benéfica musical Argento. Es autor de Imposing Harmony, Music and Society in Colonial Cusco, Buena Vista in the Club, Rap, Reggaeton and Revolution in Havana, El Sistema Orchestrating Venezuela's Youth and Rethinking Social Action Through Music, The Research for Coexistence and Citizenship in Medellin's Music Schools. Ha escrito numerosos artículos académicos y en medios de comunicación sobre la música de América Latina. Además de realizar una serie de documentales y cortometrajes sobre el aprendizaje de la música en Cuba y Venezuela. Es miembro fundador de la junta directiva de SIM, Social Impact of Making Music, y actualmente es coinvestigador del proyecto internacional de investigación comparativa Music Social Impact Practitioners, Contexts, Works and Beliefs. Por otra parte, Juan Sebastián Rojas, investigador postdoctoral en la Cátedra UNESCO en Educación, Arte y Cultura de Paz de la Fundación Universitaria Juan N. Corpaz, recibió su doctorado en etnomusicología en la Universidad de Indiana, Bloomington. Es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y músico percusionista con 20 años de trayectoria. Su trabajo se centra en las músicas tradicionales y populares afrocolombianas, la construcción de paz y metodologías transformadoras de investigación etnográfica. Su tesis doctoral, Drums, Raps and Song Games, an Ethnography of Music and Peace Building in Afro-Colombian Town of Libertad, Sucre, explora las posibles contribuciones de la música y otras expresiones culturales locales a procesos de construcción de paz en comunidades afectadas por la violencia. Actualmente dirige proyectos de investigación con la Corporación Cultural Sonidos Enraizados y participa como investigador en el proyecto Music for Social Impact Practitioners, Contexts, Works and Beliefs, coordinado por Guildhall School of Music and Drama. Es autor de varios artículos académicos y coeditor de varios libros. Como músico percusionista, ha enfocado su atención en repertorios y técnicas tradicionales y populares de las músicas afrocolombianas de las regiones Pacífica y Caribe, y también otras músicas de la diáspora africana en el Atlántico Negro, brasileras, cubanas, antillanas, marfileñas, guineanas, entre otras, y su diálogo con lenguajes musicales dominantes de la industria musical internacional. Actualmente dirige los grupos de rueda, bullerengue y bailes cantados y chirimía balsámica. A continuación los dejamos con el profesor Camilo Pucci, quien estará acompañando la sesión. Bienvenidos todos. Buenos días, Fiorella. Buenos días para nuestros invitados, Geoffrey, Juan Sebastián, y bueno, buenos días para toda la audiencia. Es para mí un placer estar aquí con ustedes y me siento pues muy honrado de poder estar moderando este panel con tan renombrados expertos. Quiero hacer una pequeña introducción sobre el tema que nos aborda en el día de hoy. A mediados de la década de 1970 se creó en Venezuela lo que hoy se conoce como el sistema. Fue un intento por sistematizar y repensar la enseñanza musical. El sistema estaba fundamentado en un modelo de práctica colectiva a través de orquestas sinfónicas y coros. El modelo de enseñanza musical del sistema lo que busca es la formación rápida de músicos de orquesta, pero con los años se fue hablando cada vez más de su aspecto social, de cómo genera espacios de interacción e inclusión social, bajo la premisa pues, de que los niños y jóvenes que aprenden a tocar un instrumento están a salvo de otras problemáticas sociales graves, como el uso de drogas, pandillas, el reclutamiento, entre muchas otras. El modelo de enseñanza musical del sistema ha sido alabado a nivel mundial, ha ganado numerosos premios y reconocimientos y ha sido replicado en más de una treintena de países, ha obtenido importantes fondos, recursos públicos, privados, y financiación importante. Sin embargo, por muchos años nosotros no tuvimos, los estudiosos del tema, pues no tuvimos una información empírica que analizara de manera objetiva los efectos reales de este tipo de programas.
hasta que en el año 2014 nuestro invitado Geoffrey Baker publicó el primer estudio crítico sobre el sistema. Después de una inmersión profunda en ese modelo de enseñanza, Geoffrey evidenció las numerosas falencias y dificultades de su implementación en Venezuela. El libro El Sistema, Orchestrating Venezuela's Youth, que traduce el sistema orquestando la juventud venezolana, es un estudio muy serio que deja de manifiesto que el modelo de enseñanza musical venezolano no estaba exento o no está exento de problemas y que inclusive puede generar otras problemáticas sociales y dinámicas de exclusión que en vez de beneficiar pueden terminar haciendo daño a los niños y jóvenes. El doctor Baker publicó este año otro libro que se llama Rethinking Social Action Through Music, repensando la acción social a través de la música, que le da el título a nuestro conversatorio, a nuestra conferencia de hoy. Y en esa publicación el doctor Baker se centró en el estudio de la red de escuelas de Medellín, que es un programa inspirado en el sistema de Venezuela, pero que a lo largo de sus 25 años de implementación ha hecho ajustes y modificaciones importantes en su implementación. Hoy conoceremos un poco más sobre los hallazgos de esa investigación tan juiciosa que ha hecho el doctor Baker. Contamos también pues con la participación del doctor Juan Sebastián Rojas, que nos va a socializar los resultados parciales de una investigación que está adelantando, que está en curso actualmente, que se llama Music for Social Impact, Practitioners, Contexts, Work and Beliefs, que traduce música por el impacto social, contextos, ejecutantes, trabajo y creencias, que actualmente se adelanta simultáneamente en Bélgica, en Finlandia, el Reino Unido y en Colombia, y que lo que busca es analizar el campo de SIM, que traduce por sus siglas en inglés impacto social de la música, desde la perspectiva de las personas que implementan los programas en el territorio, es decir, están buscando entender muy bien cuáles son esas perspectivas de las personas que implementan esos programas o los profesores de música. El estudio es un análisis sistemático que busca entender cómo el entrenamiento, la formación y las creencias de los implementadores afectan la efectividad de los programas. Inicialmente le vamos a dar paso al doctor Rojas, que nos va a explicar, digamos, el panorama mucho más amplio del campo de impacto social de la práctica musical. Y luego le daremos entonces paso al doctor Baker, que nos hará una exposición sobre su estudio de caso. Nuevamente les doy la bienvenida a Geoffrey Baker y a Juan Sebastián Rojas. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Voy entonces a compartirles mi presentación para dar inicio a la charla. Por favor, ahora me confirman si efectivamente se está viendo. ¿Qué tal? ¿Se ve la presentación? Es que no los veo. Toca que me digan, por favor. Sí, Juan, perfectamente la vemos. Excelente, listo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Esta charla, entonces, hace parte de los resultados parciales del proyecto Music for Social Impact, como dijo el profesor Camilo. El día de hoy, esta presentación la llamamos Música para la Transformación en Colombia, para la Transformación Social en Colombia, logros y retos en el siglo XXI. Entonces, estos son avances parciales de este proyecto, del cual también hace parte Geoff, por cierto, es bueno que lo sepan. Los dos hacemos parte del equipo de investigación en Colombia, entonces, aunque la gran mayoría de esta información la he recogido yo, pues realmente ha sido con el equipo, con Geoff Baker y Gloria Zapata Restrepo, que hemos hecho algunos de los análisis y reflexiones al respecto. Primero les quiero presentar rápidamente el proyecto y en el contexto en el que se enmarca esta presentación. Ese es el nombre del proyecto, como ya lo hemos dicho, se enfoca en el trabajo de los facilitadores de proyectos musicales que tienen una orientación social, ¿sí? Es decir, las personas que tienen el contacto directo con los beneficiarios y quienes realizan el trabajo. Se realiza en 4 países, como ya lo dijo Camilo, Bélgica, Colombia, Finlandia y Reino Unido. Estamos a punto de terminar el segundo año del proyecto, es decir, prácticamente toda la recolección de datos. El próximo, que es el último año, será toda la presentación, la socialización de resultados, etcétera.
y el investigador principal del proyecto es el reconocido psicólogo de la música John Sloboda, que hace parte de la Escuela de Música y Drama de Guildhall en Londres. Hoy vamos a presentar algunos hallazgos del caso colombiano concretamente. Aquí pueden ver rápidamente a los demás miembros del proyecto. Como ya mencioné, John Sloboda es el investigador principal. En la primera viñeta pueden ver a los coinvestigadores y las universidades a las que pertenecen, y abajo a los postdocs, dentro de los cuales pues estoy incluido yo, ¿sí? La financiación del proyecto viene sobre todo de dos fuentes: el Consejo de Investigación para las Artes y las Humanidades del Reino Unido y la Plataforma Europea de Investigación SIM, o Social Impact of Music Making, o Making Music. Ahí, creo que todavía no se ha terminado de definir la sigla, que de todas maneras es parte también de lo que vamos a hablar hoy, ¿cierto? De ese concepto de música para el impacto social, qué quiere decir, cómo lo podemos organizar, etcétera. Les voy a contar, realmente es mucha la información que les quiero compartir hoy, entonces el ritmo va a ser un poquito veloz. Por favor, si tienen dudas, apúntenlas, y con mucho gusto en la sección de preguntas trataremos de responder todo de la manera más detallada posible. Les voy a compartir rápidamente la metodología de recolección de datos que hemos desarrollado hasta el momento. Lo primero que se hizo fue un sondeo de información pública en línea, donde recogimos alrededor de 180 casos documentados en una cantidad importante de variables sobre la información que nos interesaba para el proyecto. El segundo, que es el insumo principal para esta charla, fue una encuesta nacional que se realizó también a finales del año pasado, sobre la cual recibimos 109 respuestas completas, y sobre esto realizamos un análisis cuantitativo. Una tercera fase de recolección son 24 entrevistas que hemos realizado hasta el momento y cuyo análisis cualitativo está en proceso. Además, el próximo año habrá una fase de estudios de caso, menos, pero en mayor profundidad, para completar, digamos, el panorama de datos que nos ilustrarán sobre este tema de los proyectos musicales para el impacto social en Colombia y la manera como podemos compararlo con los resultados de los otros 3 países, ¿sí? Finalmente, para mí es muy importante considerar ciertos conceptos básicos como parte de la metodología. Alguna gente lo llama marco teórico, para mí hace parte del hacer. Lo considero parte de la metodología, la manera como enfoco esos análisis. Entonces les quiero presentar aquí algunos de esos conceptos. Este primero ya es clásico en la musicología y la etnomusicología, que es el concepto de musicking o musicar, de Christopher Small, de su libro con el mismo nombre de 1998, que se refiere a la música como una acción, ¿cierto? La música no es una cosa inerte, sino que la música solo existe cuando la hacen las personas, y todas las situaciones alrededor de la música que facilitan que se dé la práctica musical hacen parte de este musicar. Al respecto, Carlos Miñana, en una conferencia que dio en el Congreso Nacional de Música este año en Cali, habla de musicares concretos para, digamos, ser un poquito más radical y específico al respecto. Es decir, los musicares concretos acontecen, ¿sí? No simplemente son, sino que pasan, suceden, y suceden porque los practican personas concretas de carne y hueso, ¿sí? Es decir, la música en sí misma realmente no hace mucho, ¿sí? La música no existe sin las personas que la hacen, y las personas que la hacen, por lo general, están contextualizados en una situación social, política y cultural, entre otras variables importantes, ¿sí? Entonces, por eso mismo, Miñana, entre muchos otros investigadores, ellos también consideran que la música, para poder generar esta acción social, este impacto social, tiene que ser explícitamente política, ¿sí? Tiene que haber una intención directa para que se puedan dar estos procesos de impacto social que buscan algunos de estos proyectos, y que, como muy bien también lo plantean las investigaciones de Joff, a veces es más lo que dicen que lo que hacen, ¿no? Otra forma importante, otro concepto importante para leer todo esto son las teorías críticas sobre el neoliberalismo y el multiculturalismo en Colombia. Sobre esto me baso sobre todo en algunos trabajos de Ana María Ochoa y de Óscar Hernández, quienes han hablado al respecto, sobre todo considerando críticamente la relación entre las músicas de tradición, regionales, rurales, locales y contextos globalizantes, ¿sí?
finalmente, la conclusión de algunos de estos estudios es que en estas interacciones que muchas veces privilegian escenarios como la industria musical o los escenarios de patrimonio cultural inmaterial, tienden a privilegiarse las hegemonías sociorraciales que han imperado en estos países postcoloniales desde los tiempos precisamente de la colonia, ¿no? Igualmente, también al considerar el giro neoliberal en la política cultural en Colombia, pues es muy evidente los procesos de privatización y, en teoría, descentralización de la cultura, que en últimas terminan centralizando más los presupuestos para la cultura, ¿no? La descentralización implica de alguna manera los recortes presupuestales para las regiones, porque las regiones deben emprender, deben ser ellas mismas quienes generen la sostenibilidad de sus propios proyectos culturales, pero pues todos sabemos que eso es muy difícil de lograr en un país donde emprender es prácticamente un sueño, con las difíciles condiciones socioeconómicas y políticas de Colombia. Y eso realmente lo que termina haciendo centralizando la cultura, ¿sí? Realmente son los proyectos gestionados desde Bogotá, desde el ministerio, desde los entes nacionales, los que terminan privilegiándose en este escenario de neoliberalismo y multiculturalidad. Algunos antecedentes básicos sobre esta idea de el uso social de la música o la música para el impacto social, o como algunos lo han llamado también, la instrumentalización de la música. Esto viene pasando desde hace mucho tiempo en Colombia, esto no es nuevo. Lo que está pasando ahora es un proceso que tiene tal vez 30, 40 años en los que han ocurrido unas situaciones que son novedosas, pero no es la primera vez que se usa la música con fines sociales en el país. Desde el siglo XIX está sucediendo eso. Desde la segunda mitad del XIX hasta más o menos la década de 1910, había precisamente durante la Guerra de los Mil Días, tanto liberales como conservadores buscaron instrumentalizar la música con fines políticos. Los liberales promovieron programas de canción popular en los barrios y impulsaron el acceso a la práctica musical para las clases populares, sobre todo con fines políticos, ¿cierto? Y con fines de construir ese sentido de pueblo y de lo popular, mientras que por otro lado los conservadores impulsaron la práctica de coros, ¿cierto? Sobre todo de repertorios un poquito más serios, académicos, etcétera, también con la idea de instruir a ciertas masas populares, pero en músicas que, digamos, fueran acordes con los ideales católicos de el partido conservador de la época, ¿no? Todas estas referencias van a aparecer al final en la diapositiva de bibliografía. Si les interesa tenerlas, me pueden escribir un correo, yo con mucho gusto se las comparto. Igualmente, durante la primera mitad del siglo XX, de los 20 a los 40, las músicas andinas fueron instrumentalizadas por los movimientos nacionalistas que buscaban construir el nacionalismo musical de la época, ¿sí? Aquí ya empezamos a hablar del nuevo giro a la República Liberal, ¿cierto? Del 30 al 46, en el que estas músicas andinas, que durante mucho tiempo se llamaron simplemente música colombiana en singular, pues se utilizaron con fines de construcción de nación, y su uso y su práctica se promovió en todo el país. Incluso allá mismo en Barranquilla y en toda la costa caribe, las bandas de la época ya tocaban porros y las músicas regionales, pero también tocaban bambucos y pasillos, porque ese era el mandato musical de lo que se consideraba como nacional desde los centros hegemónicos como Bogotá. Más adelante, desde los 60, 70, empezamos a encontrar la aparición de los festivales folclóricos, ¿cierto? Y en el 68 aparece Colcultura, la primera entidad nacional con jurisdicción sobre las políticas culturales, ¿sí? Aquí nuevamente encontramos un esfuerzo por generar un impacto social a través de la música, con la promoción de lo que hoy en día aún se conoce como el folclor colombiano, folclor musical, dancístico, gastronómico, etcétera, ¿no? Estos folclores buscaban de alguna manera reivindicar esa noción de nación mestiza, aunque en la práctica y en las narrativas oficiales estos folclores hacían parte de la nación, pero seguían siendo inferiores en jerarquía a la música colombiana, entre comillas, es decir, estas músicas andinas que sufrieron una transformación para poderse acercar a los mercados de la música de la época, a la emergente industria musical en Colombia. Y ya en los 80s y 90s encontramos el marco del culturalismo dentro
del multiculturalismo, dentro del cual pues aparecen fenómenos como el desarrollo comercial de otras músicas locales diferentes a las músicas andinas, y también pues aparece todo este marco neoliberal que busca generar esta política social para la música en el país. Sin embargo, digamos, hoy en día el énfasis es prácticamente en una educación artística, y ya vamos a ver más detalles al respecto, ¿no? Bien, música para el impacto social, esa es la traducción del proyecto al español, contexto, trabajo y convicciones de los practicantes, ¿no? Así lo hemos llamado. ¿Cuáles son los hallazgos preliminares para el caso colombiano, ¿no? Entonces, hemos encontrado 3 hallazgos fundamentales que son los que les vamos a compartir el día de hoy. Primero, hay un gran énfasis en niños y jóvenes, ¿sí? Son la población más atendida. Aquí podemos esbozar una crítica que también la propone el profesor Carlos Miñana, que es la música como agente civilizador de una población, que es más o menos lo mismo que estaba ocurriendo a fines del 19 con la canción popular y los liberales y los coros y los militantes del Partido Conservador. Segundo, encontramos una muy importante brecha de tamaño, ¿sí? Es decir, hay programas muy grandes y programas muy chiquitos, y la división es muy marcada, ¿sí? Frente a esto, en un rato les compartimos cómo entendemos esto desde una crítica postcolonial. Y finalmente, una brecha regional que se relaciona mucho con lo anterior, ¿cierto? Es decir, Bogotá y la región andina parecen concentrar la mayor cantidad de proyectos, pero la mayor es casi, mejor dicho, un altísimo porcentaje, ¿sí? Casi 3/4 partes o más, ¿sí? Y sobre esto también haremos una crítica más adelante, utilizando el concepto del mito de la democracia racial. Bien, para entrar ya en materia, les quiero entonces contar algunos de los resultados concretos en varias categorías. Ahora vamos a hablar un poco de los beneficiarios de este tipo de proyectos. Como les decía, entonces, aquí vemos en esta tabla claramente que un 94% más o menos, bueno, realmente esos son 94 casos de 109, ¿sí? De los que respondieron la encuesta, trabajan con personas de 0 a 29 años, es decir, una absoluta mayoría está concentrada en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lo que nos parece muy diciente, porque hay, digamos, en los casos europeos muestran otros resultados. Cuando hemos conversado estas situaciones con los colegas de los otros países, realmente muchas veces es el adulto mayor, por ejemplo, el que tiene mayor preponderancia, otro tipo de poblaciones, pero en Colombia es muy claro que son los jóvenes, niños y jóvenes, quienes se llevan esa atención. Ahora, ¿cuáles son las características de esta población? La gran mayoría, bueno, una aclaración, es todas estas categorías que voy a presentar aquí en estos datos vienen de lo que la gente dijo en las encuestas, ¿sí? Esto parte de la narrativa de los facilitadores que participaron en la encuesta. Ese es el origen de estos datos y de estas palabras que estoy utilizando como categorías acá, ¿no? Entonces, bueno, personas con desventaja socioeconómica son prácticamente la mitad de la muestra, aunque tenemos claro que muchas de estas distintas categorías pues son flexibles y hay gente que pertenece a más de una, ¿sí? Y algunas incluso pues son bastante, son fluidas entre sí, ¿no? En segundo lugar, una cuarta parte encontramos víctimas del conflicto. En tercer lugar, se relaciona con la anterior, desplazados, pero también migrantes, ¿sí? Es decir, gente que ha migrado por distintas razones, contando, es difícil distinguir en la muestra entre quienes han migrado de manera forzosa y quienes no, entonces simplemente los hemos incluido en una sola categoría, entendiendo pues que esto necesita un mayor refinamiento de análisis para poder entender concretamente de qué población se trata. Y finalmente, un sorprendente alto número de personas que trabajan con población con habilidades diversas, ¿sí? Y finalmente encontramos otras categorías como población étnica, temas de salud mental, población LGBTQI+, y gente que trabaja en hospitales, etcétera. Los objetivos sociales que se plantean como parte de este trabajo que los facilitadores presentan, que le quieren brindar de alguna manera a estos beneficiarios, el más importante de todos es sin duda educación integral, ¿sí? La formación integral es uno de esos temas claves transversales en toda esta muestra. También
La formación en valores y las competencias ciudadanas es uno de los más importantes. Generar opciones de vida, oportunidades para esta población. Otro muy importante es el uso productivo y saludable del tiempo libre. Ahora, si ustedes se fijan, la última categoría es construcción de paz. Sin embargo, es decir, temas relacionados con superar las consecuencias del conflicto armado. Esta idea del uso productivo saludable del tiempo libre tiene mucha relación con eso, porque aunque muchos facilitadores no lo dicen directamente, cuando ellos se refieren al uso productivo o saludable del tiempo libre, lo que quieren decir es que si los niños y jóvenes con quienes trabajan no vienen a los ensayos de la banda o de la orquesta, van a estar en la calle y van a terminar muy probablemente reclutados o en pandillas o en algún grupo armado ilegal. Es decir, que estas dos tienen bastante relación, así no se diga explícitamente. Y finalmente, el tema de convivencia y tejido social, ¿cierto? De construir relaciones fuertes, de cooperación y relaciones de práctica colectiva eficientes y saludables. Encontramos otras categorías menos frecuentes que las pueden leer ahí en la tabla. Vamos a pasar al siguiente tema, que es concretamente los practicantes, los facilitadores, ¿sí? Encontramos que la gran mayoría de ellos son personas muy experimentadas, que tienen más de 5 años trabajando en este tema. Aquí llamo PMIS a las prácticas musicales para el impacto social, que es la traducción que yo propongo de SIM, ¿sí? Mm, y una cuarta parte tiene entre 1 y 5 años, y vemos que solo una minoría realmente se vincula a este trabajo con muy poca experiencia. El tipo de trabajo que realizan, ¿sí? De las 109 personas, 97 hacen trabajo directo, ¿sí? 28 hacen trabajo como gerentes, ¿sí? Y 73 hacen únicamente trabajo directo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchas de las personas que hacen tanto actividades gerenciales como trabajo directo al mismo tiempo. Eso es muy diciente, porque eso habla de situaciones como, por ejemplo, falta de personal y falta de presupuesto en algunos de estos proyectos, ¿sí? Entonces, el facilitador, además de tener que dictar sus clases, también tiene que ser gerente, tiene que manejar la página web, tiene que conseguir los contratos, tiene que conseguir fondos, etcétera, ¿no? Entonces es un trabajo que muchas veces excede simplemente en la práctica directa de dictar clase o de facilitar el proceso con los beneficiarios. Ahora, ¿cómo se identifican estos practicantes? Perdón, la gran mayoría se identifican como instructores o educadores, ¿cierto? Un 80%, otra gran parte se identifican como intérpretes, como instrumentistas, y en menor medida vemos una gran diferencia allí, ¿cierto? En los porcentajes ya aparecen la gente que se consideran directores, compositores, arreglistas, cantantes, y en menor proporción los ingenieros o técnicos de sonido. Es decir, la gran mayoría de las personas que realizan este trabajo se consideran educadores e intérpretes de algún instrumento, si sumamos a esto también los cantantes, ¿no? Eso nos daría prácticamente la misma proporción, 80 y 83%, perdón, 80 y 81% en ambas categorías, ¿sí? Y muchos de ellos desarrollan otras habilidades no musicales como parte de sus proyectos y las practican, relaciones públicas, manejo web, son investigadores, gerentes, hacen fundraising, y una muy pequeña proporción se considera que son terapeutas también y atienden a sus beneficiarios en este tipo de necesidades. Bien, las prácticas como tal, esto es bien interesante. Las actividades mencionadas, poco sorprendente, pero un 60%, una gran mayoría, pueden ser enmarcadas dentro del contexto de educación o capacitación. Y más o menos la mitad, un poco más, puede considerarse como el tema de ensambles. Esto es bien interesante porque ensambles nos refiere inmediatamente a la práctica colectiva de la música, al hecho de hacer música juntos, ¿sí? Después hay otras categorías menos importantes, ¿cierto? Como la práctica de un instrumento musical, la iniciación, prácticas colectivas en general, diálogo, participación, inclusión, y otras que aparecen un poco más concretas, como música sinfónica. Aquí llama mucho la atención que dinámicas de creación o creatividad ocupan un porcentaje tan bajo, ¿no? Esto puede ser un indicio que nos indica que en estos proyectos realmente a los participantes pues les dicen qué hacer, que realmente ellos tienen pocas oportunidades para desarrollar sus propias prácticas creativas, sus propias composiciones, espacios de pronto de improvisación o de montajes propios, etcétera, ¿no?
Y con respecto a los tipos de ensambles, es decir, desglosando esa categoría de ensambles que aparece en segundo lugar a la izquierda, predominan sobre todo el coro y la práctica vocal y la orquesta sinfónica. En menor proporción aparecen las bandas, ensambles en general y con proporciones muy bajitas, músicas tradicionales, música de cámara y músicas urbanas. El contexto. El contexto de estas prácticas también es muy interesante, ya les he adelantado algunos datos al respecto. Los proyectos grandes son el 68% de los proyectos, ¿sí? El 68%, ¿sí? Entonces eso es una cantidad enorme, ¿sí? Vemos en amarillo los proyectos pequeños, ¿sí? Es decir, proyectos que incluyen, digamos, menos de 12 trabajadores, vinculan menos de 12 personas trabajando con ellos, y en verde vemos los proyectos unipersonales, ¿sí? Es decir, los proyectos en los que trabaja una sola persona. Si sumamos esas dos categorías nos da 24%, ¿sí? Es decir, que los proyectos pequeños y unipersonales son un 24% y los proyectos grandes, es decir, los que vinculan a más de 50 personas como empleados, son una absoluta mayoría en el país. Y los proyectos medianos son apenas un 4%, es decir, quienes tienen una planta de trabajadores de entre 12 y 50 personas. El otro hallazgo muy importante que nos muestra la encuesta que realizamos es que la gran mayoría de los proyectos se realizan en zonas urbanas, bien sea en ciudades o en cabeceras municipales, y una muy baja proporción en contextos netamente rurales. Y relacionado con esto, vemos que Bogotá y la región andina ocupan una mayoría absoluta en la concentración de este tipo de actividades en Colombia, o al menos quienes participaron en nuestra encuesta, ¿cierto? Vemos que todas las demás regiones aparecen con menos de 10% de presencia, Caribe y Pacífico con un 9%, Llanos Orientales y Amazonía con un 5%. Entonces aquí vamos a hablar de ese primer hallazgo, que es esa gran brecha regional y de tamaño de la que hablamos al inicio. Los proyectos grandes son el 68%, pequeños y unipersonales el 24%. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Esto nos muestra varias cosas. Por un lado, nos muestra esa evidente concentración, ¿no? Que ya es clara. Es decir, que los proyectos en la región andina, a pesar de que hay proyectos de varios tamaños, la gran mayoría son proyectos grandes. Entonces, en la región andina lo que predomina son estos proyectos grandes que tienen muchísima presencia, aunque hay otros también, ¿no? Digamos, la diferencia con los proyectos pequeños es que también aparecen en contextos rurales, ¿cierto? Sin embargo, ambos tipos de proyecto están enmarcados dentro del paradigma de la escuela de música. El paradigma de la escuela de música parece seguir siendo el marco fundamental a través del cual se piensa que la música puede tener un impacto social en esta nueva encarnación de este tipo de proyectos dentro del contexto de multiculturalismo, neoliberalismo y globalización, en el que se enmarca Colombia desde mediados de los 80 más o menos, ¿no? Entonces, es la escuela de música el paradigma fundamental, ¿sí? Sin embargo, cómo se realiza esa educación musical, pues es variable. Perdón, mientras que en los proyectos grandes suele ser educación musical clásica, ¿cierto? En los proyectos pequeños y unipersonales también existe esta, pero hay una mayor diversidad. También hay músicas populares, músicas tradicionales, bandas de vientos, que es una categoría complicada porque puede estar tanto en lo más clásico como en lo más local, tradicional, folclórico, ¿sí? Entonces es una categoría que es difícil de categorizar, valga la redundancia, pero también está incluida allí. Además, es muy importante las bandas de vientos a partir del Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio de Cultura y pues su proyecto de bandas escuela, el cual posicionó escuelas de música en prácticamente todas las cabeceras municipales del país, más de 1000 escuelas al día de hoy, creo que 1100, algo así, que son unos logros realmente impresionantes. Los proyectos grandes suelen tener una financiación mucho más estable, bien sea del sector privado eh, o del Estado también, como por ejemplo Batuta o el mismo Plan Nacional de Música, ¿sí? Que reciben fondos importantes del Estado, ¿sí? Mientras que los proyectos pequeños, y esto es algo que es transversal a todos los proyectos culturales en Colombia, pues tienen una financiación mucho más inestable, ¿sí? Aquí hay un contraste importante con la muestra del Reino Unido, aprovechando para hablar un poco del país invitado a la Cátedra Europa, porque allá los proyectos pequeños y unipersonales son el 62%, es la mayoría, fíjense esa diferencia.
Aquí un porcentaje similar son los proyectos gigantes, ¿sí? Y allá los proyectos medianos son el 22%, que es una proporción bastante considerable, y los proyectos grandes son muy pocos, ¿sí? Entonces, a eso nos muestra prácticamente un panorama opuesto al que ocurre en, en un país como Colombia. Y esto es algo de lo que les voy a hablar brevemente. La conectividad en Inglaterra y el Reino Unido en general, pues es del 95%. Estoy hablando de la conectividad a Internet. Esa es una estadística que ustedes pueden encontrar muy fácilmente en esa página web, Internet World Statistics, que tiene estadísticas actualizadas sobre el uso global de las redes. Bueno, del Internet en general, ¿sí? En Colombia la conectividad es del 58%, ¿sí? Es mucho menor, pero aquí podemos encontrar ciertas reflexiones. Por un lado, en Colombia parece que los proyectos grandes son el canon, ¿sí? Los proyectos medianos son casi inexistentes. Esto puede tener que ver con el tamaño del tercer sector, lo que se llama el sector sin ánimo de lucro. Es un sector emergente aún en Colombia y por lo general es a este sector, ¿cierto? De las ONGs, de las organizaciones, corporaciones culturales, etcétera, a donde pertenecen muchos de estos proyectos, ¿sí? Porque realmente muy pocos funcionan como entidades comerciales, ¿sí? Es decir, o bien son financiados por el Estado o son financiados por alguien más, pero no suelen ser proyectos que sean sostenibles desde una lógica mercantil, ¿sí? La poca presencia regional en la muestra en Colombia nos muestra, de nuevo valga la redundancia, un sesgo de muestreo. Puede ser, ¿no? Porque es muy posible que la gente de las regiones y de las zonas más rurales ni siquiera se haya enterado de la encuesta o no haya podido participar o simplemente haya dicho, no, pues aquí con este internet de mi vereda, yo que me voy a poner a entrar a una encuesta a responder preguntas durante media hora. Entonces tenemos esa claridad de que nuestros análisis, y eso realmente lo estamos teniendo en cuenta para cotejarlo con la fase de entrevistas y de estudios de caso, que puede que tengamos un sesgo importante de muestreo en la manera como estamos identificando y analizando estos datos. Finalmente, bueno, la cultura andina aparece una vez más, sin muchas sorpresas, como la cultura hegemónica en Colombia, ¿cierto? Esto es algo que viene sucediendo pues desde prácticamente desde la era colonial, ¿cierto? Y aquí pues podemos hablar de un par de conceptos muy interesantes, que es por un lado el concepto de mestizaje y el concepto de democracia racial, los cuales están muy relacionados. En los estudios latinoamericanos se habla de democracia racial, el mito de la democracia racial, un concepto originado en Brasil por el teórico Martiniano Silva, cuando se habla de que en estas naciones poscoloniales como Brasil o Colombia, en donde surgió esta idea de la trietnicidad, es decir, donde la población nacional fue construida a partir de los mestizajes entre poblaciones afrocolombianas, perdón, afrodescendientes, indígenas y europeas. Ya después de los varios siglos de conquista y colonia y en la época republicana, algunos teóricos comenzaron a pensar que ya había pasado tanto tiempo que realmente las poblaciones estaban tan mezcladas que no era posible distinguir las razas, entre comillas, el concepto de raza, la construcción de raza, fenotipo racial al que pertenece la población, sino que todos hacemos parte de ese mestizaje homogéneo que nos hace parte de la nación. En Colombia esa idea de democracia racial, que por supuesto fue desafiada de manera muy vehemente por muchos investigadores, antropólogos, etcétera, se concentró sobre todo en la población de la región andina. Es decir, esos mestizos de la región andina, como yo, que somos más blancos, etcétera, nos convertimos de alguna manera en ese ideal del pueblo colombiano, pero esto ocurría desde una noción absolutamente centralista que ignoraba la diversidad cultural, étnica de la nación. Sin embargo, estos proyectos nos muestran que de alguna manera estas ideas de nación donde se privilegia solo cierto tipo de población, que son los que se consideran los verdaderos miembros del pueblo colombiano, pues pueden estarse perpetuando a través de este tipo de proyectos. Vale la pena hacerse la pregunta y mirarlo desde el marco de los estudios críticos de la raza, ¿cierto? Y entonces surge una pregunta también, ¿cuál es la política pública para los procesos no formales de música para el impacto social? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Dónde aparecen en la política pública? Hay un sesgo colonial en esta política pública, ¿cierto? Que no nos permite identificar estos otros procesos más de base, más locales. Bueno, más preguntas para
el desarrollo posterior de nuestro proyecto. Aquí vamos a hablar del otro concepto importantísimo, que es el concepto de colonialidad del poder, ¿cierto? Desarrollado por el mexicano Alonso Quijano en el año 2000. Esto es una idea que viene del siglo XVI y que parte pues de las nociones coloniales de la raza. Todas estas ideas de la colonialidad del poder fueron claves para el proyecto de la modernidad, que estuvo basado pues en la colonización y el esclavismo, ¿sí? Entonces, a partir de esas dinámicas internacionales, globales, si se quiere llamar, se construyeron una cantidad de falsas dicotomías que permitían distinguir a las metrópolis coloniales de todos los demás, los otros o nosotros, los colonizados, ¿no? Entonces, muchas de estas falsas dicotomías se perpetúan hoy en día. Por ejemplo, ahí vemos en la foto la última línea de esa lista que les pongo ahí, que es la idea de músicas clásicas y todo lo demás. Abajo vemos a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, si mal no estoy, es uno de los grupos del proyecto escolar, que es un proyecto grandísimo en Bogotá, ¿cierto?, de la Filarmónica, y arriba vemos al maestro bullerenguero Emilsen Pacheco dictándole una clase a 4 pelados en el corregimiento de Libertad en San Onofre, ¿sí? Entonces, ambos son prácticas, ¿sí?, que se desarrollan a partir de la música y para el impacto social, pero que tienen una valoración distinta a partir de estas nociones que todavía persisten de la colonialidad del poder. Bien, entonces, ¿es solo la escuela de música la que puede funcionar como práctica musical para el impacto social? ¿Qué pasa con las músicas locales y tradicionales? ¿No tienen esa capacidad? ¿No son lo suficientemente formales, esquemáticas, estandarizadas como para que puedan vincularse de alguna manera a los procesos de apoyo de la política pública y del Estado de una manera más directa? Entonces, claro, nosotros entendemos que la estandarización de los procesos, que es algo común en los proyectos grandes y sobre todo basados en una tradición muy larga, muy esquemática de la educación musical clásica occidental, la estandarización facilita la evaluación, eso es evidente, pero son las escuelas el único escenario ideal, ¿cierto? Es necesario continuar con este modelo de implementación-evaluación. Ahora, yo no pretendo aquí decir que no sea bueno, por eso la charla se llama Logros y Retos, porque uno de los grandes logros es que estos grandes proyectos han atendido a decenas de miles de niños y jóvenes en Colombia, pero son decenas de miles, si no centenares de miles en este punto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Plan Nacional de Música, pues tiene ya 19 años, 18 años, ¿cierto? Ya tiene prácticamente 2 décadas de estar apoyando estos procesos en territorio, ¿sí? Pero, ¿qué otras opciones hay, cierto? Entonces, el canon de esta educación musical clásica occidental no es que automáticamente perpetúe la colonialidad, pero sí la puede perpetuar. Es muy fácil, si se continúa con una inercia poco reflexiva de cómo estas prácticas pues se han venido realizando desde hace muchas décadas, ¿cierto? Es muy probable que se caigan estos sesgos colonialistas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que dentro de los proyectos haya una conciencia, ¿cierto? Una reflexión crítica consciente de cuáles son las acciones y los objetivos sociales, y esto se debe hacer de manera explícita. Si esto existe, hay, digamos, un menor riesgo de que las acciones puedan continuar con esta inercia que sí es colonizadora, ¿cierto?, de la educación musical clásica occidental, ¿sí? Entonces, es importante que tratemos de expandir esta idea del PMIS más allá de la idea de proyectos y programas, que es una idea además totalmente moderna, occidental, capitalista, ¿cierto? Y que pensemos en otras lógicas. Es que Colombia es un país donde existen 1 millón de universos y cosmovisiones distintas. Sí, a la derecha vemos, por ejemplo, los ejemplos que menciono abajo, la minga indígena, ¿sí? La minga caucana. Ahí vemos concretamente un grupo de indígenas Misak tocando la música para la minga, que ustedes saben que son las reuniones de los indígenas del Cauca para el trabajo colectivo, y se pueden reunir miles de personas y hacer cosas tan impresionantes como caminar 10.000 personas desde el sur del Cauca hasta Bogotá para pedir una cita con el presidente. Realmente son unas acciones políticas, sociales y colectivas muy, muy fuertes, y la música está muy ligada a estos procesos. Por el otro lado, vemos un velorio santoral a la Virgen de Atocha, tradicional de barbacoas, que se realiza en Bogotá por población migrante. Estos son procesos que también tienen grandes impactos sociales en poblaciones étnicas y consideradas minoritarias en Colombia y en ciudades como Bogotá.
sin embargo, no están necesariamente incluidos dentro del paradigma de la escuela de música, ¿no? Y tal vez por eso no siempre los estamos viendo ni los consideramos como parte importante de estas actividades. Carlos Miñana, Ariza y Arango publican en 2006 un estudio crítico sobre la música para la convivencia en Colombia y proponen estas 5 categorías: formación moral y o política de tipo vertical, las iniciativas orientadas al empoderamiento social o cultural local, actividades para potenciar y transformar a las personas y proyectos integrales de vida. Y finalmente, las prácticas enfocadas en la práctica artística. Bien. Si se dan cuenta, estas categorías son distintas a las que estamos formulando nosotros porque ellos no las formularon por dimensión o tamaño o por región, sino por unas características cualitativas. Ahora, lo que yo considero es que son categorías fluidas. Esto no lo dicen los autores, lo digo yo, y un proyecto realmente puede pertenecer a más de una, ¿sí? Sin embargo, aquí mismo podemos encontrar, por ejemplo, los proyectos integrales de vida tienen todo que ver con las iniciativas de los indígenas del Cauca, ¿sí? Como por ejemplo el CRIC, ¿sí? Que son iniciativas directamente que incluyen a la música como un proyecto de vida general de una comunidad, y en este caso comunidades indígenas. Y proyectos de formación moral o política o enfocados en la práctica artística de tipo vertical, podemos incluir a organizaciones tal vez como Batuta o la Orquesta Filarmónica, ¿cierto? Aunque estos también buscan objetivos como los de la categoría 3, que buscan potenciar y transformar a las personas. Entonces, por eso, aunque esta categorización me parece muy útil, creo que es bastante fluida y nos puede servir para identificar cómo estos proyectos se enmarcan dentro de alguno de sus objetivos generales de manera comparativa. Como ya me quedan solo 2 minutos y medio, les voy a compartir rápidamente algunos de estos resultados parciales, ¿cierto? Algunos de los cuales ya los hemos mencionado, pero voy a recapitular, ¿cierto? Hay un énfasis en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sobre todo urbanos y o en la región andina. Los proyectos musicales para el impacto musical no formal son de difícil acceso y esto genera un sesgo en la manera de recoger los datos que posteriormente son analizados de manera cuantitativa, como lo realizamos en esta oportunidad. Muchos de los facilitadores también realizan otro tipo de actividades, lo que probablemente apunta a una falta de presupuesto en estos proyectos, y estos son personas que tienen que hacer absolutamente todo ellos mismos, ¿sí? De hecho, este es una de los temas transversales que siempre tocan, es pues la falta de presupuesto. La gente que pertenece a programas más pequeños, sobre todo, porque hay gente que está, por ejemplo, en Batuta, lo tiene todo, o los que estaban en el sistema. He entrevistado, por ejemplo, gente de Venezuela que hoy trabaja en la Orquesta Filarmónica, nos dicen, sí, en la Filarmónica tenemos casi todo, pero es que en Venezuela teníamos absolutamente de todo, no faltaba nada nunca. Bueno, sí, entonces son los proyectos más pequeños donde se ve este tipo de escasez, y muchas veces realmente son los mismos músicos, los facilitadores tienen que trabajar gratis. Si uno está familiarizado con el contexto regional, el contexto de los pueblos, muchas de estas personas realmente son voluntarios y lo hacen de manera gratuita solo para que el proceso no se caiga, y se pueden quedarse esperando 8 meses a que les salga el contrato con la alcaldía, ¿no? Cosa que pues es terriblemente problemática. Coros, bandas y orquestas son los ensambles predominantes. El canon musical clásico occidental predomina. Sin embargo, hay algo muy importante, es que a pesar de que predomine este tipo de música, se hace un énfasis en las prácticas colectivas. Es decir, si bien una educación de conservatorio hace que el estudiante pase 8 horas diarias encerrado en su cubículo estudiando técnica, escalas y sus partes para la presentación de la orquesta, aquí estas mismas músicas tratan de enfocarse desde la idea de la práctica colectiva. Eso es muy importante porque nos habla de una adaptación al contexto y a las necesidades sociales, aunque si bien las estéticas y las maneras de pensar estos repertorios musicales siguen estando enfocados en la tradición europea occidental, ¿sí? Los objetivos sociales más frecuentes, pues, es la educación, ya lo hemos dicho, es el paradigma de este tipo de proyectos en Colombia, es la escuela de música. Hay 1.000.000 de opciones más: sellos disqueros, procesos comunitarios de músicas urbanas, en fin, cualquier cantidad de cosas, proyectos de vida, como vimos ahora, pero sigue siendo la educación y la escuela de música los contextos predominantes, y sobre todo se habla de la formación en valores, la formación en habilidades para la vida y en una educación o una formación integral.
Otros objetivos suelen son más de tipo más social, ¿no? Como la integración social, fortalecer el tejido social, generar participación, cooperación, empoderamiento, el diálogo, la convivencia, ¿cierto? Aprender a compartir, vivir con el otro y el tema del ocio saludable o la prevención del conflicto a partir de mantener a los jóvenes ocupados. Y bueno, eso era todo por el día de hoy. Muchas gracias. Aquí tenemos las referencias. Como les dije, si les interesa conocerlas en mayor detalle, me pueden contar y yo con mucho gusto les puedo facilitar esta diapositiva. Muchas gracias, Juan. Un tema muy interesante y de la mayor relevancia, pues, para el caso colombiano específicamente, pues, como tú bien lo mencionas, son programas, hay una inversión muy importante en este tipo de programas y vale la pena ahondar más en el estudio sistemático, pues, de estos programas. Te agradezco mucho tu intervención. Le voy a dar ahora paso a Geoff Baker para que, pues, nos cuente un poco sobre su estudio de caso y ya luego al final abrimos el espacio para preguntas. Geoff, nuevamente buenos días, buenas tardes para ti. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Camilo. Bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos que están escuchando. Es un placer, un honor ser invitado a hablar con ustedes hoy. Colombia ocupa un lugar especial en mi corazón, porque, bueno, he visitado el país varias veces. Estuve un año en Medellín, también hace una década fui a la costa del Caribe, fui a Barranquilla. Entonces, realmente es un placer acompañarles hoy, aunque sea desde la distancia, ¿no? Y finalmente, muchas gracias y felicitaciones a Juan por su presentación magistral, que dejó la vara muy alta. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bien. Entonces, y lo pueden ver si cambio de diapositiva. Sí, yo lo estoy viendo perfectamente bien. Muchas gracias. Ok. Bueno, la historia que les voy a contar hoy termina este año con la publicación de este libro, Rethinking Social Action Through Music, que se centra en la red de escuelas de música de Medellín. Y este libro es de acceso abierto, por lo que quienes estén interesados y leen en inglés pueden descargarlo de forma gratuita. Y para los que prefieren leer en español, estamos terminando la traducción, que debería publicarse a finales de este año o principios del siguiente. Y esto también va a estar disponible como descarga gratuita. La historia comienza en 1975, con la fundación de la Orquesta Juvenil Nacional de Venezuela, que se convirtió en el pilar central del sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, conocido en círculos musicales simplemente como el sistema. El programa y su fama crecieron a lo largo de los años y en la década de los 90 inspiró la creación de programas similares en Colombia y en otras partes de América Latina. En la década del 2000, después de que el director Gustavo Dudamel y la Orquesta Juvenil Simón Bolívar se convirtieran en iconos del mundo de la música clásica, surgieron proyectos inspirados en el sistema en muchos países del norte global. Etiquetado el milagro musical venezolano, el sistema fue aclamado alrededor del mundo como un proyecto social revolucionario que había rescatado a cientos de miles de niños de la pobreza y de una vida de delincuencia. Escuché esta orquesta en los Proms de Londres en 2007 y empecé a formular un proyecto de investigación sobre el sistema.
Esto me llevó a visitar Venezuela 3 veces, incluyendo un año de trabajo de campo entre 2010 y 2011. Y esta experiencia formó la base de mi libro sobre el sistema, publicado en 2014 por Oxford University Press. Este libro causó cierto revuelo, porque en el transcurso de mi investigación me había vuelto cada vez más crítico con el milagro musical venezolano. En el libro argumenté que la historia del milagro era en gran medida un mito. El fundador del sistema, José Antonio Abreu, afirmó muchas veces que el objetivo fundamental del programa desde sus comienzos había sido romper el círculo vicioso de la pobreza y rescatar a los niños de la marginalidad. Sin embargo, descubrí que la constitución del sistema, escrita en 1979, no mencionaba pobreza o marginalidad o una misión social. Describía un programa con metas musicales convencionales. El discurso de la acción social por la música, hoy en día uno de los lemas principales del programa, apareció unas 2 décadas después de su fundación y pareciera representar una estrategia de financiación en un momento económico difícil. Este es solo un ejemplo. Encontré muchos otros aspectos míticos en la historia oficial del sistema. De hecho, Abreu era un representante improbable para la música y la transformación social. Conservador político y religioso, era un personaje complejo y tenía fama de político maquiavélico con un lado oscuro. Por toda su frecuente invocación del término inclusión social desde el ascenso de Chávez, presidió una institución con un sesgo masculino abierto. Esta dinámica patriarcal fue captada por la autora Gisela Cossack Rovero, que describió el sistema como una suerte de hermandad masculina de caballeros templarios de la música clásica, siendo Abreu el núcleo del culto. Su visión oficial de rescatar al niño y al joven de una juventud vacía, desorientada y desviada, encierra una narrativa de salvación colonialista y una visión deficitaria que choca con el pensamiento contemporáneo sobre cultura y desarrollo. Resulta llamativo que para tener la oportunidad de aprender un instrumento musical, los niños y jóvenes de bajos recursos tengan que dejarse estigmatizar como vacíos, desorientados y desviados y someter a un proceso disciplinario de reforma. La teoría de desarrollo social del sistema se basa en una ideología conservadora y en gran medida desacreditada que vincula los problemas sociales, como la violencia y la delincuencia, con los rasgos personales de los individuos más vulnerables o marginados. En cuanto a la educación musical, el sistema ha producido muchos buenos músicos, pero tanto el currículo como la pedagogía han sido estrechos y eurocéntricos, centrados en el objetivo de producir músicos que puedan tocar obras canónicas del repertorio orquestal europeo. La creatividad y la voz de los estudiantes han estado ausentes. Estas deficiencias fueron ampliamente documentadas por 2 evaluaciones externas en 1997. Una identificó la dominación, la humillación y el acoso como características de la práctica pedagógica del sistema. En 2014, llamé la atención sobre la politización de la educación musical en el sistema, y este problema no ha hecho más que crecer desde entonces. Abreu aseguró la expansión de su programa ofreciéndolo como propaganda política de la revolución bolivariana. Las orquestas del sistema participan en actos del gobierno, acompañan a políticos de alto nivel en misiones en el exterior y tocan en videos de propaganda. El sistema opera desde el despacho del presidente y su junta directiva incluye a políticos de alto nivel y al hijo del presidente Maduro. Es probablemente el principal ejemplo del ejercicio de poder político a través de la educación musical en el mundo actual. En 2017, 3 años después de la publicación de mi libro, apareció la mayor evaluación hasta la fecha, realizada por el principal financiador del sistema, el Banco Interamericano de Desarrollo, o el BID. Confirmó algunos de mis argumentos clave.
estimó que la tasa de pobreza entre los que se inscribieron en el sistema era del 17%, mientras que la tasa de pobreza en los estados en los que vivían era del 47%. En otras palabras, el programa parecía excluir a los niños pobres en lugar de incluirlos. El informe concluyó que el sistema destaca los desafíos de orientar las intervenciones hacia grupos de niños vulnerables en el contexto de un programa social voluntario. El estudio también constató que el sistema tenía una alta tasa de deserción. No encontró pruebas de que el sistema potenciara las habilidades cognitivas o sociales en contra de 2 décadas de afirmaciones extravagantes. Ahora, toda esta información que he presentado tiene gran relevancia para el contexto colombiano. El sistema fue la inspiración de los programas colombianos de acción social por la música más grandes, como Batuta, Tocar y Luchar, y el programa de formación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Por lo tanto, comprender la realidad del programa venezolano es de gran importancia para este país y para cualquier colombiano interesado en este tema. Todo lo que he descrito hasta ahora se puede encontrar en mis artículos publicados. Estos y mucho más se pueden encontrar en mi sitio web. Colombia ha sido el foco de mi investigación más reciente. Durante una breve visita a Medellín en 2012, cuando estaba en plena redacción de mi libro sobre el sistema, conocí la red de escuelas de música de Medellín. Este era un buen ejemplo del campo que llamo acción social por la música, programas inspirados en el sistema y centrados en ensambles grandes como orquestas o bandas. Pero Medellín era muy diferente a los contextos donde había realizado mi trabajo de campo. En Venezuela. Empecé a preguntarme si este proyecto inspirado originalmente en el sistema había conseguido hacer la cosa de forma diferente. ¿Podría la acción social por la música funcionar mejor fuera de Venezuela? ¿Qué podría aprender sobre este campo estudiando otro programa de este tipo y comparándolo con el sistema? Pasé un año realizando trabajo de campo en Medellín entre 2017 y 2018. Los resultados de este trabajo de campo son la base del nuevo libro. La red de escuelas de música fue fundada en 1996. En medio de una década en la que los planes de renovación urbana de Medellín se pusieron en marcha. Este proceso ha sido etiquetado el milagro de Medellín. La red atiende unos 5.000 alumnos en 27 escuelas de música que históricamente se han centrado en orquestas y bandas de viento. La mayoría de las escuelas se crearon en barrios de bajos recursos como respuesta al problema de la violencia. La red se define como un programa social con el objetivo de promover la convivencia y los valores ciudadanos. De 1997 a 2004, la red era como un hijo adoptivo del sistema. El fundador de la red, Juan Guillermo Ocampo, se puso en contacto con Abreu al principio. Y durante los primeros 7 años, profesores venezolanos viajaron regularmente a Medellín para impartir seminarios intensivos. Pero en 2005, Ocampo tuvo problemas con la justicia y su programa fue asumido por el gobierno de la ciudad. En ese momento, se rompió el vínculo con el sistema. Una nueva directora emprendió un diagnóstico detallado del programa y descubrió problemas. Un alto porcentaje de alumnos avanzados mostraba arrogancia, exclusión hacia sus compañeros y falta de respeto hacia los profesores. Esto fue una bomba, dado que el programa estaba financiado por la ciudad para promover la convivencia. Se creó un equipo social que exploró el contraste entre la teoría de que la música genera valores positivos y la realidad de las divisiones, rivalidades y actitudes negativas que se encontraban dentro del programa. La nueva directora propuso un cambio de dirección e inició un proceso de reforma. Desde entonces, la red ha pasado por varios cambios más de director. Con cada transición ha habido un proceso de autocrítica y cambio.
Cada vez la nueva directora y el equipo social han argumentado que la red está demasiado centrada en los resultados musicales y como programa social debe tomarse más en serio el aspecto social. Han animado constantemente al programa a centrarse más en el empoderamiento y la participación activa de los estudiantes. Otra crítica recurrente se ha centrado en la falta de diversidad musical y pedagógica del modelo ortodoxo. Si el sistema y la red comenzaron como familia cercana, han tomado caminos diferentes. El programa de Medellín ha sido objeto de mucho más escrutinio, debate y reforma que la versión venezolana. La red ha visto constantes intentos de atenuar la cultura intensiva y disciplinaria de la música clásica que heredó del sistema, que se ha visto cada vez más como en conflicto con su misión social. Caracterizo la trayectoria de la red como una búsqueda, que partió del reconocimiento por parte de sus propios dirigentes de que el modelo hegemónico de acción social por la música no conducía a los resultados deseados en materia de convivencia y ciudadanía. Como alguien que había estado analizando críticamente la acción social por la música durante varios años, me fascinó descubrir que la red también había estado involucrada en un proceso de revisión crítica. En su caso, desde 2005. Mientras yo exploraba las debilidades del sistema, la red estaba replanteando la acción social por la música en Medellín, aunque, en su caso, en privado. El modelo dominante se enfrentaba al escrutinio y la reforma, pero como era un proceso interno de la red, casi nadie fuera del programa lo sabía. Por lo tanto, el sistema seguía teniendo una gran influencia a nivel internacional, su fama intacta. Irónicamente, los dos informes críticos más importantes sobre la red se produjeron en 2006 y 2008, a ambos lados del año en el que yo había escuchado a la Orquesta Juvenil Simón Bolívar en los Proms de Londres, un concierto que marcó el comienzo del boom del sistema en el norte global. O sea, justo cuando el modelo empezaba a cuestionarse en Medellín, se convirtió en un fenómeno global, imitado en todos lados. Si mi libro anterior arrojó luz sobre los problemas del modelo dominante de acción social por la música, el nuevo presenta la red como un valioso estudio de caso de las críticas a ese modelo y de los esfuerzos por reformarlo. En 2017, 6 meses antes de mi llegada a Medellín, para empezar mi trabajo de campo, un nuevo director general y un nuevo coordinador pedagógico asumieron el cargo. Por lo tanto, mi año de trabajo de campo coincidió con un periodo de intensificación de la reflexión crítica y el cambio. La nueva dirección se centró en 2 temas relacionados: la identidad y la diversidad. Criticó el énfasis histórico de la red en los formatos y repertorios clásicos. Su respuesta fue no solo promover una mayor cantidad de música colombiana, sino también centrarse más en sus instrumentos y aspectos estilísticos. Abogaron por una relación más horizontal entre la música colombiana y la tradición sinfónica europea. Impulsar la creatividad fue otro elemento central de su nueva visión. Pusieron más énfasis en la improvisación y la composición. En 2018, la red se fue de gira a los Estados Unidos, pero esta fue una gira poco normal. En lugar de tomar una orquesta existente, crearon un nuevo ensamble híbrido, con instrumentos y músicos de diferentes géneros. Los violonchelos y los oboes se alinearon junto con el bandoneón, la guitarra eléctrica y las cuerdas andinas. El experimento más significativo, sin embargo, fue que los propios estudiantes compusieron la música. Se dividieron en 2 laboratorios, uno centrado en medios alternativos de producción sonora y el otro en enfoques interculturales sobre la música. Los estudiantes escribieron una composición de 45 minutos que expresaba su propia visión de su propia ciudad. Otro punto crítico fue la necesidad de crear más espacios de reflexión y participación. Los alumnos tocaban en ensambles grandes, pero históricamente habían jugado un papel mínimo en los procesos de reflexión y toma de decisiones, por lo que el grado de participación era limitado. En 2018, la red adoptó una metodología de aprendizaje basado en proyectos.
Cada escuela y conjunto desarrolla un proyecto central construido de forma participativa entre alumnos y profesores. Hay proyectos centrados en la cultura y la historia locales y en cuestiones ecológicas. Este enfoque se basa en la idea de que la participación plena requiere mucho más que tocar música. En 2018, el equipo social se reconfiguró como equipo territorial. Esta decisión se basó en el diagnóstico de que muchas de las escuelas de música tenían poca conexión con otros grupos u organizaciones culturales en sus barrios. Eran como islas o burbujas en la ciudad. El equipo territorial pretendía ayudar a las escuelas a conocer la comunidad circundante, a conectar y colaborar con otros actores culturales y a escuchar más los paisajes sonoros de los barrios de la ciudad. Ahora, la red sirve como un valioso estudio de caso no solo de las críticas y reformas del modelo dominante, sino también de los retos de dichas reformas. Sin duda, estos procesos de reforma han tenido muchos altibajos desde que empezaron en 2006. En mi libro analizo las críticas, tensiones y debates que han surgido dentro del programa en respuesta a dichos cambios. La relación entre las vertientes social y musical del programa ha sido un asunto especialmente espinoso. ¿La acción social está implícita en la música? ¿Es una consecuencia automática? ¿O debería ser un proceso explícito en la educación musical, algo que debe perseguirse activamente? Ha habido otros actos de malabarismo complejos entre la música clásica y la música popular, entre las pedagogías formales y no formales, entre las necesidades de los estudiantes y las de los profesores, y entre el objetivo oficial de la acción social y los deseos de estudiantes avanzados de recibir una formación musical de alta calidad. También surgen preguntas más conceptuales o filosóficas, por ejemplo, sobre la ciudadanía, un discurso que se evoca frecuentemente en este campo. ¿Es lo mismo la educación en valores que la educación para la ciudadanía? ¿Qué tipo de ciudadano pretenden producir estos programas? También está la cuestión del cambio social. La teoría del sistema es que el cambio social empieza con el programa y después pasa al niño y luego a la familia, a la sociedad en general. Pero he encontrado más evidencia de una dinámica opuesta, que los valores familiares son la fuerza principal que forma al niño y que las escuelas de música dependen de esos valores y del apoyo de las familias para funcionar correctamente. En lugar de transformar los valores familiares, argumento que estos programas se apoyan en los valores de una fracción de la clase popular con aspiraciones educativas y refuerzan esos valores. En este sentido, se nota más la reproducción social que la transformación. Me interesa también la relación entre los dos supuestos milagros, el milagro de Medellín y el milagro de la acción social por la música. ¿Qué tan milagrosos son en realidad? ¿Qué dicen los estudios académicos? Y si la red es la nueva imagen de Medellín para el mundo, ¿cómo interpretar la utilización de la educación musical como publicidad para un proceso de desarrollo urbano que, en los ojos de sus críticos, ha tenido poco impacto material en la mayoría de los habitantes, pero ha reforzado el poder de las élites? No estoy proponiendo, por tanto, que la red tenga la respuesta a todas las preguntas o la solución a todos los problemas. Mi interés por la red se centra en su voluntad de plantear las preguntas y de reconocer los problemas, y en su búsqueda de respuestas y soluciones. Detrás de la retórica de la transformación social, sus procesos han sido complejos, parciales y controvertidos, y sus resultados ambiguos. Muchas preguntas siguen sin resolverse, pero vi una seriedad de intenciones que me impresionó, una voluntad de entablar un debate crítico que a menudo falta en este campo. Y eso es algo digno de respeto, estudio y emulación. Ahora miremos más allá de este estudio de caso y hacia un replanteamiento más amplio de la acción social por la música como campo internacional.
Sugiero 5 áreas prioritarias para una mayor atención y reforma. Hay muchas interpretaciones diferentes de la palabra social en este campo. Un enfoque en las poblaciones pobres o marginadas, inculcar la disciplina y la responsabilidad, un espacio para la socialización, un ethos público, interpretación musical colectiva, etc. Luego, social va unido a una multitud de palabras diferentes: acción, inclusión, justicia, cambio, transformación, etc. Esta complejidad conduce muchas veces a una falta de claridad sobre el aspecto social de este trabajo. Las teorías del cambio suelen ser vagas en este campo, y la evaluación del BID demostró que la del sistema era defectuosa. Es necesaria una buena comprensión conceptual para poder diseñar estrategias efectivas. Además, hay que prestar más atención a cómo se relacionan los objetivos sociales con las prácticas musicales. La diversidad de interpretaciones de la palabra social no se refleja en una diversidad curricular o pedagógica, y el método musical a veces no concuerda bien con el objetivo social. Es hora de desarrollar currículos y pedagogías especializados que apunten directamente a los objetivos sociales, en lugar de hacer lo que hizo el sistema, que fue empezar con una práctica musical convencional, en este caso la orquesta juvenil, y luego revestirla de retórica social. Michael Denning califica la aparición de nuevas músicas populares vernáculas en América Latina y otras partes del sur a principios y mediados del siglo XX como descolonización del oído. La masificación de la educación musical clásica por parte del sistema, unas décadas después, podría percibirse como una recolonización. Ha llegado el momento para una segunda descolonización del oído, argumento. Es hora de que la acción social por la música tenga en cuenta el pensamiento decolonial en la educación musical. Propongo que se replantee su enfoque de la música clásica, por ejemplo, mirando menos a la orquesta sinfónica y más a otras ramas de la música clásica que han estado históricamente más vinculadas al activismo social, como la música antigua y la música contemporánea. Ha llegado el momento de dejar de lado la resistencia del sistema y de sus seguidores a hablar honestamente de política y de tratar la acción social por la música como una práctica política que requiere un análisis político. La pregunta no es si la educación musical es política o no, sino qué tipo de política encarna. En Venezuela, la acción social por la música se ha convertido en una herramienta de poder y un vehículo de propaganda oficial. ¿Qué otras opciones políticas hay para este campo? Recomiendo situar la educación para la ciudadanía en un lugar más central, lo que significa un mayor compromiso con la investigación sobre la ciudadanía y las artes. Muchos programas hablan de producir buenos ciudadanos, pero ¿qué es un buen ciudadano? ¿Y los buenos ciudadanos son un motor de transformación social? El sistema proporciona un ejemplo de ciudadanía autocrática. Sujetos obedientes bajo el control de un líder autoritario, el director de orquesta o banda. Si la meta es promover la ciudadanía democrática, este campo debería esforzarse por educar a ciudadanos activos y participativos, autónomos y críticos, que tengan voz en su propia educación. Y propongo examinar más de cerca la demografía y la focalización. En este ámbito se habla mucho de inclusión social y cambio social, pero en programas como el sistema y la red, los actores sociales más excluidos están escasamente representados. Y como ya se ha dicho, la gran parte de la acción se parece más a la reproducción social. La inclusión social implica dirigirse más activamente a los más desfavorecidos de la sociedad. Si el cambio social es el objetivo, quizás hay que repensar la vinculación casi automática de la acción social por la música con la pobreza y la marginalidad y preguntarse, ¿quién controla las palancas del poder en la sociedad? ¿Cómo podría la música cambiarlos a ellos? También exploro los desafíos y obstáculos a la reforma y planteo 3 dilemas de tipo más conceptual o filosófico, basándome en el trabajo de 3 importantes figuras de la investigación musical.
¿Constituye la educación musical un medio eficaz y eficiente para abordar problemas sociales como la pobreza y la violencia? ¿O es la acción social por la música más bien una política simbólica, una representación de la preocupación por los problemas sociales por parte de gobiernos y financiadores, más que un intento serio de resolverlos, y una forma atractiva de evitar la cuestión de la desigualdad económica? En segundo lugar, la acción social por la música está arraigada en la ideología colonialista. Se puede trazar una línea clara entre la conquista musical de las Américas en el siglo XVI y los elementos clave de la acción social por la música ortodoxa. Por ejemplo, su concepción de los beneficiarios como social y moralmente deficientes y de los educadores musicales como salvadores y reformadores. Pregunte si este tipo de espíritu colonialista y reformista es inherente a la acción social por la música. Y en tercer lugar, ¿es la acción social por la música peligrosa debido a su susceptibilidad a la apropiación por parte de intereses políticos o comerciales? Alexandra Kurtzfeld ha escrito sobre el argumento de Adorno de que la educación musical idealista con objetivos utilitarios y sin pensamiento crítico es peligrosa, ya que es susceptible de ser apropiada por regímenes autoritarios. Adorno apuntó a la asimilación de la educación musical al Tercer Reich, cuando el viejo sueño de transformar el mundo a través de la educación musical acabó apoyando a Hitler. El sistema ofrece un ejemplo más reciente. Esta apropiación política también se ha observado en programas similares en Nicaragua y Guatemala, mientras que el ejemplo de México revela que el campo puede ser objeto de apropiación por intereses tanto comerciales como políticos. Estas preguntas cuestionan la validez de la acción social por la música como concepto y señalan la necesidad de un profundo replanteamiento. Y por último, en el libro me centro en las posibilidades de transformación. Invito al lector a imaginar una futura acción social por la música que sea latinoamericana, basada en las músicas, pedagogías y epistemologías musicales de la región. Socialmente orientada, partiendo de los objetivos sociales y tomando la música de cualquier tipo como medio para alcanzarlos. Emancipadora, no tratar la educación musical como una herramienta de control y corrección social, sino que como medio para empoderar y liberar, viendo a los jóvenes en términos de potencial y no de desviación. Realista, evitar la grandiosidad y el pensamiento mágico, en su lugar nombrar y abordar problemas reales mediante intervenciones concretas. Y, en quinto lugar, sostenible. Dejar de lado la ideología capitalista industrial del sistema, centrada en la intensidad, el crecimiento y la producción en masa, y tratar, en cambio, de abordar el principal problema social del siglo XXI, la crisis climática. Me senté a escribir este libro en 2019. El año siguiente, COVID y Black Lives Matter hicieron que algunas de mis preocupaciones centrales pasaran a ocupar un lugar mucho más importante en la agenda pública de muchas partes del mundo. COVID problematizó los ensambles grandes y la formación de futuros músicos profesionales, mientras que Black Lives Matter puso el foco en el asunto de eurocentrismo, colonización y descolonización. Entre las investigaciones sobre el sistema de la red y los interrogantes planteados por COVID y movimientos como Black Lives Matter, la necesidad de un replanteamiento de la acción social por la música debería estar clara. No cabe duda de que hay interrogantes para Colombia, dado el tamaño de este campo aquí y su estrecha relación con el sistema. Me parece que los programas colombianos que han tomado el sistema como modelo o inspiración, en particular los que mantienen conexiones directas hoy en día, deberían reevaluar su relación con el programa venezolano y reconsiderar el pensamiento y las prácticas que ha hecho comunes. La red ofrece pistas sobre las posibilidades y los retos. Ahora, un tema central de mi libro es la ambigüedad y la ambivalencia. Detrás de la publicidad institucional y las afirmaciones grandiosas
Este es un campo que plantea muchísimas preguntas que no tienen respuestas fáciles. Veo la música como una herramienta ambigua para el desarrollo social y creo que debemos considerarla con cierta ambivalencia, conscientes de que son posibles resultados nulos o negativos, no solo positivos. Esto no es un credo de negatividad. Abrazar la ambigüedad no significa negar el potencial positivo de la música, sino reconocer que cumplir con ese potencial requiere mucha reflexión y esfuerzo. Así que voy a terminar hoy con una nota ambigua y ambivalente. Por un lado, creo en la posibilidad y la necesidad de reformar este campo. Este es el mensaje de mi nuevo libro. Conozco a personas estupendas que trabajan en la acción social por la música, en la red, en otros lugares, y que están tratando de reformar sus programas. Y creo que este es un esfuerzo digno que quiero apoyar. El mundo se encuentra en un momento de inflexión debido a COVID. El servicio regular se ha interrumpido. Esta es la mejor oportunidad que va a tener el campo de la acción social por la música para replantearse, para imaginar una nueva normalidad antes de que vuelva la vieja. Este es el momento de emprender o seguir el camino de la reforma, a perseguir visiones más críticas, más equitativas, más justas de la acción social por la música, que respondan más a las culturas de América Latina. Pero por otro lado, este campo me ha suscitado dudas desde hace más de una década. Me preocupa la incomprensión generalizada de sus realidades y la resistencia al cambio real por parte de muchos músicos e instituciones importantes. El sistema es el mayor y más famoso programa de música y acción social del mundo. Es la piedra angular de un campo global y una fuerte influencia en toda América Latina. Sus múltiples y graves fracasos plantean preguntas importantes, no solo para este campo, sino también para toda la noción de la música para la transformación social. ¿Cómo es posible que fracasos tan obvios hayan sido pasados por alto durante décadas? ¿Cómo es posible que una institución tan defectuosa acabara siendo vista como una inspiración y copiada en todo el mundo? Recordemos que ya en 1997, una evaluación identificó la dominación, la humillación y el acoso como características de la práctica pedagógica del sistema. ¿Cómo llegó una organización abusiva a ser celebrado como un modelo de música y transformación social? Si podemos confundir una cosa con otra, ¿hasta qué punto entendemos este tema? Además, ¿cómo es posible que los fracasos y abusos se han seguido pasando por alto durante años después de haberse hecho públicos? ¿Por qué había una negación tan generalizada de una cantidad creciente de investigaciones apuntando a lo mismo problema? Muchos siguen aplaudiendo al sistema y tratándolo como un modelo a seguir, a pesar de la evidencia de lo contrario. Los múltiples fallos del modelo hegemónico llaman la atención, pero también lo hace la falta de voluntad para reconocer esos fallos y entablar un debate adecuado y abierto sobre ellos. La acción social por la música está marcada por silencios, evasiones y reticencia a examinar seriamente los defectos de su modelo hegemónico. A veces es difícil mantener la fe en este sector y en las posibilidades de reforma significativa. Así que hace tiempo que me siento incómodo con el pensamiento y las prácticas de este campo, pero cada vez me incomoda más la idea misma de la acción social por la música. Mi investigación coincide con el pensamiento del antropólogo colombiano Carlos Miñana, que identifica las raíces coloniales y neoliberales de este campo, como ya dijo Juan. A menudo, ya sea en la superficie o por debajo de ella, se encuentran ecos del diagnóstico erróneo del sistema sobre los problemas sociales como si estuvieran arraigados en los déficits individuales. En el fondo, la acción social por la música busca cambiar al otro. Y no estoy seguro de que este sea un papel apropiado para los músicos, ni una vía eficaz para el cambio social. Me parece que la retórica de la música y la transformación social es exagerada y en la mayoría de los casos desproporcionada con respecto a lo que realmente ocurre, incluso en los mejores programas. Este campo está marcado por el exceso retórico
El sistema revela hasta qué punto los discursos utópicos pueden alejarse de la realidad. A menudo encuentro que cuanto más grandiosa es la retórica social, más problemáticos son los fundamentos ideológicos y las prácticas educativas. Música y transformación social se ha convertido en parte de la retórica de los gobiernos neoliberales, las instituciones culturales hegemónicas y la industria musical. Se ha convertido en un discurso dominante en el mundo de la música y por tanto creo que necesita ser revisado críticamente. En mi calidad de director de investigación de la Fundación Musical Agrigento, me siento cada vez más atraído por proyectos más pequeños y de base, con un énfasis más decolonial o indigenista. Con todos los riesgos que conlleva la generalización, estos proyectos más pequeños de base tienden a hablar menos de transformación social que de otros objetivos más concretos, más inmediatos y más realistas. Y sus objetivos suelen estar enmarcados principalmente en términos culturales y solo secundariamente en términos sociales. Encuentro visiones más convincentes, coherentes e innovadoras en estos proyectos de base que en sus equivalentes más grandes, más famosos y más ambiciosos. Como investigador que abraza la ambigüedad, les dejaré con una paradoja que percibo y que estoy tratando de comprender más profundamente. Que el trabajo musical más potente desde el punto de vista social puede estar pasando sin afirmaciones ruidosas sobre cómo la música puede cambiar el mundo. Muchas gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias, Geoffrey, por tan ilustrada presentación. Creo que vale la pena leer el libro. Nuevamente, les recuerdo pues a todos las personas que están en el público, como tú dijiste al principio de tu presentación, que el libro está disponible para descargarlo de manera gratuita y bueno, es un libro que verdaderamente vale la pena leer. Porque nos da muchas luces sobre el proceso de la red de Medellín y sobre todo este proceso de acción social a través de la música, específicamente en Colombia. Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros, Geoffrey, por compartir tu experiencia, el estudio de caso de la red de Medellín. Me gustaría darle espacio a las personas que quieran hacer comentarios, preguntas o sugerencias. Lo pueden hacer a través de la sección de comentarios. Cualquier pregunta que le tengan a nuestros dos conferencistas, tenemos unos minutos todavía. Sin embargo, mientras el público se atreve pues a comentar o interactuar con nosotros, a mí me gustaría hacer algunas preguntas a ambos y dejarlas abiertas a Juan Sebastián y yo. Creo que hay muchos temas que están entrelazados en ambas investigaciones o en la investigación pues que haya venido llevando Juan Sebastián y yo. Y me gustaría preguntarles sobre la formación o sus impresiones o sus opiniones sobre el tema de la formación de los profesores de música que están en territorio. Yo hago esta pregunta desde el punto de vista de un profesor universitario y a manera también de reflexión un poco autocrítica sobre la función y la tarea de la academia, de nosotros, de las universidades, pues, que formamos profesores de música que en últimas terminan enseñando en estas organizaciones. Como bien decía Juan Sebastián ahorita, las organizaciones, digamos, en Colombia, la gran mayoría de organizaciones que trabajan en estos temas están en Bogotá y en la región andina, y son los grandes empleadores de músicos o de profesores de música a nivel nacional. Como profesor de música de una universidad, veo con preocupación, y esto lo manifiesto, digamos, abiertamente y con un sentido también autocrítico, que nuestro modelo de formación en la Universidad del Norte y también pues, conociendo otros programas de formación musical,
son programas de formación tradicionales, digamos, de conservatorio, un poco imitando los modelos europeos de formación musical tradicional. Sin embargo, Geoff sugiere unos ajustes y unos cambios en la implementación de estos modelos a nivel local y regional. Entonces, me gustaría tener un poco una conversación con ustedes sobre esa responsabilidad que tenemos nosotros en las universidades, en la formación de profesores que van a trabajar en estos temas luego a nivel nacional. Y si nos pueden un poco, desde su experiencia y su conocimiento pues tan profundo que tienen en estos temas, darnos un poco de consejo o sugerencias sobre cómo podemos nosotros desde las universidades mejorar o trabajar en pro de la profesionalización, en pro de la formación de estos profesores que van a trabajar en estos programas. ¿Vas o voy, Geoff? Sí, por favor, yo voy a descansar por 2 minutos. Bueno, pues no, tremenda pregunta, Camilo. Es un tema importantísimo, realmente es la base, sí, es uno de los pilares fundamentales de cómo se desarrollan estos procesos, es quiénes son, quienes los facilitan, ¿cierto? Por eso el proyecto que estamos desarrollando pues tiene que ver directamente con ellos, ¿no? Con los facilitadores, que es la persona que está en contacto directo con la población beneficiaria, que además ya sabemos que solo el rótulo de beneficiario ya es problemático, ya atiende, digamos, a esas lógicas del desarrollismo, del colonialismo, de la música como agente civilizador, ¿cierto? Asume que hay algo mal con ellos, que tiene que ser corregido, etcétera. Entonces, por eso ese contacto, ese espacio, ese momento de contacto es fundamental y el rol del maestro es absolutamente clave. Por ejemplo, lo que hemos encontrado ahora, no tanto en la encuesta, sino en las entrevistas que hemos realizado posteriormente, que fueron datos que no incluí tanto en la presentación, porque el análisis está en proceso, lo que hemos encontrado es que la mayoría de los profesores, la mayoría, no todos, pero la mayoría tienen un título universitario en música o en pedagogía o en una licenciatura, ¿cierto? Musical, pero eso no garantiza que ellos tengan que ellos consideren que tienen la preparación para enfrentarse a realidades sociales complejas, ¿sí? Entonces muchos de ellos realmente terminan o bien aprendiendo cómo hacer eso directamente en la práctica, es decir, al agua patos y el que nadó, nadó y el que no, no, ¿cierto? O los programas grandes ofrecen una serie de capacitaciones muy importantes y muchos de estos profesores realmente aprenden estos temas es vinculados a instituciones como la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Red de Escuelas de Música de Medellín, Batuta y otros programas de gran dimensión, el mismo Plan Nacional de Música para la Convivencia. Y se trata de los procesos de formación de formadores, ¿no? Que se desarrollan anualmente como parte de estos programas y una muy buena parte de estos talleres o estas capacitaciones para formación de formadores realmente están orientados a cómo manejar el tema social, ¿cierto? Leonardo Garzón, que es una de las personas con quienes hemos hablado, un gestor musical importantísimo acá en la ciudad de Bogotá. Él ayudó a diseñar el Plan Nacional de Música, ha trabajado en IDARTES, en la parte de música mucho tiempo. Hoy en día trabaja en la Orquesta Filarmónica. Él nos contaba una anécdota, pues mejor dicho, como algo que él ve muy frecuentemente, y es que llega el músico recién graduado, ¿cierto? Llega de estudiar en Juilliard o en cualquier otra escuela internacional reconocida con su guitarra de $3,000 a buscar dónde trabajar y entonces lo contratan en la Filarmónica y le dicen, bueno, ahora tiene que ir a dictar clase a una escuela rural en Usme, donde hay pandillas, está repleto de gente pobre, es una zona rural y esta gente que venía preparada para dictar un concierto en la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango no tiene ni idea cómo hacer eso, ¿sí? Pero entonces hay los dos escenarios, está el que realmente no lo logra, pero la gran mayoría hacen el esfuerzo. La gran mayoría hacen el esfuerzo y bien sea a partir de las capacitaciones o de la experiencia personal, terminan vinculándose a estos procesos. Y algo muy interesante que ha surgido también en las entrevistas es que el impacto social es en ambas direcciones,
¿sí? Es decir, que si bien los así llamados beneficiarios o los participantes de estos programas reciben ciertos beneficios de participar en ellos, los facilitadores también. Para los facilitadores es importantísimo enfrentarse a estas situaciones y reconocer las dificultades sociales, políticas, culturales a los que se enfrentan este tipo de músicos, niños, jóvenes y adolescentes, ¿no? Y yo creo que es por ahí por donde realmente se puede generar un cambio en los contextos universitarios. Es decir, si los maestros no tenemos esa conciencia, si no lo hemos vivido, si no hemos estado en un contexto de guerra, en un contexto rural, en un contexto de pobreza absoluta, donde realmente el nivel de necesidad es abrumador, muy difícilmente vamos a poder desarrollar la empatía, ¿cierto?, para tratar estos temas en el aula de clases a nivel universitario, ¿sí? Entonces yo creo que lo más importante, por eso hablaba del papel clave de los facilitadores y profesores al principio, para lograr descolonizar la academia musical, es que nosotros mismos, quienes hacemos parte de ella, hagamos ese giro mental, descolonicemos nuestra práctica. Si nosotros no lo hacemos, pues nadie lo va a hacer por nosotros, ¿sí? Y la inercia histórica es de un colonialismo absolutamente macabro y violento y no se va a detener. Si nosotros, que estamos en una posición de privilegio como parte de la academia, no hacemos nada al respecto. Entonces, realmente, y por supuesto que ya dentro de quienes hacen parte de la academia hay toda otra serie de problemáticas. Están los directivos, están los decanos, están los profesores, y dentro de los profesores están los jóvenes y los que llevan 30 años enseñando en la misma universidad, que suelen tener una gran cantidad de poder a la hora de tomar decisiones en los comités, etcétera. Entonces, ahí hay toda una dinámica política interna de los programas de música que pues también debe ser atendida y que no es sencilla, ¿no? Entonces, pero yo creo que es la experiencia directa, realmente saborear, ¿sí?, esas realidades que te estrellen en la cara, eso es lo que permite desarrollar esa sensibilidad para poder entender de una manera más transversal y profunda cómo estos cambios pueden tener lugar dentro de la academia musical convencional. Sí, Muchas gracias. de acuerdo. Y también de acuerdo con Juan, con la importancia de esta pregunta, que realmente es como, probablemente para mí, la pregunta más importante de todo. Porque, bueno, o sea, algo que voy a hablar de los casos que yo conozco, ¿no? Y empezamos con la red. Algo muy evidente en la red fue la tensión entre el lado social y el lado musical del programa. Y esa tensión ha existido abiertamente desde hace como 15 años. Y la raíz de esa tensión es esa paradoja muy, muy obvia, que por un lado el objetivo oficial del programa es social, por otro lado la mayoría de los músicos que llegan para trabajar ahí no tienen ninguna formación social, ¿no? Es así de sencillo y todo surge de ahí, ¿no? Y la otra paradoja que vi mucho en esa época de cambio, o mejor dicho, de intentos de cambiar el programa, fue, ok, tenemos muchas ideas muy buenas sobre nuevas pedagogías, nuevo currículo, nuevos métodos, nuevo esto, nuevo lo otro, pero ¿quién va a implementar todo eso? ¿No? O sea, entonces, como pasar de la teoría a la práctica a la hora de cambiar este tipo de programa es muy difícil por precisamente esta razón, ¿no? Entonces, hay unas paradojas muy, muy claras aquí. Y otra es, que muy obvio es la brecha entre la oferta y la demanda, ¿no? En Medellín, por ejemplo, la red emplea a como unos 150 músicos, ¿no? Entonces, un músico que sale de la universidad tiene mucha más probabilidad de ser contratado por la red que por la orquesta filarmónica, ¿no? Sin embargo, su formación está todo dirigida a esa formación orquestal que probablemente no va a usar, ¿no? Entonces, hay muchas de esas como brechas o paradojas muy, muy, muy importantes. Yo creo que todo empieza de ahí, porque si realmente tenemos eso claro, bueno, todo lo demás surge de ahí. Ok, muchas gracias, Jeff y Juan Sebastián. Es un tema de mayor relevancia,
Solo para complementar, y no es una pregunta, les cuento a ustedes y al público, yo tuve la oportunidad y la razón por la que hago la pregunta es porque yo tuve la oportunidad de trabajar con una organización de nivel nacional en la parte administrativa y de viajar a los territorios y de conocer la implementación de los programas de primera mano. Fue una experiencia maravillosa porque mi impresión con los profesores es que eran superhombres y supermujeres, en el sentido de que eran profesores de música, trabajadores sociales, consejeros, relacionistas públicos, mejor dicho, hacían de todo, y conocí una serie de experiencias completamente diferentes. Y hablaba con estas personas cuando iba a visitarlos y conocí pues sus realidades familiares, sus realidades profesionales, y la gran mayoría de ellos eran músicos, como bien decías tú, Juan Sebastián, graduados de universidades, de conservatorios o de escuelas de música, digamos, tradicionales, sin ningún tipo de formación social o en antropología o en trabajo social o en psicología, y sin embargo tenían que atender unas realidades sociales muy complejas, muy difíciles, con su formación de profesores. Entonces esa es la razón por la que hago la pregunta. Me gustaría hacerles una segunda pregunta sobre el tema de la politización, porque ambos de alguna u otra manera también hablaron de ese tema. Otra de las experiencias que tuve es que, digamos que uno viaja a los territorios y ve que, por ejemplo, las alcaldías contratan, en el caso de las alcaldías locales, contratan o implementan un programa de formación musical, pero se necesitan, y digamos que se escudan detrás de esa retórica social, pero siempre se necesita hacer un concierto a los 2 meses para un evento de la alcaldía, para que el alcalde inaugure una obra, y estos programas siempre terminan politizados de alguna u otra manera. Se enfocan excesivamente a veces en los resultados, en la atención. Bueno, atendimos a tantos niños, le dimos beneficio a tantos niños y adolescentes, y ese es un tema generalizado que seguramente Geoff también tuvo la oportunidad de estudiar en la red, porque pues tienen financiación pública y lo público siempre está de alguna u otra manera politizado. Me gustaría ahondar un poco más con ustedes en este tema, y digamos, si pudieran ofrecer una mirada alternativa, porque lógicamente estas organizaciones dependen de la financiación, dependen del alcalde de turno, del gobernador de turno o de la ministra de turno, o de lo que se dedique, digamos, se piense desde el nivel central o desde el nivel desde la parte política. Entonces, ¿cómo podemos en estos programas de música, en la realidad ya, en la práctica, evitar o tratar de minimizar lo máximo posible esa injerencia de la política en la implementación de los programas? Y de pronto es una pregunta para la que no hay respuesta, no lo entendería, pero me parece que vale la pena tener el debate y digamos, visibilizar estos problemas también. Claro. Dale, Geoff. Bueno, o sea, yo creo que ya lo dijiste, ¿no? Y yo hablo específicamente de esta pregunta en el libro, y en mi presentación hablé de preguntas, que es un campo donde surgen muchas preguntas que no tienen respuestas fáciles, y esta es una de ellas, ¿no? Y no es solo un problema en Colombia, le tengo que decir. Escucha exactamente lo mismo en Francia, por ejemplo, ¿no? Y gran parte del problema empieza con el sistema que crea ese modelo de la acción social por la música como espectáculo, ¿no? Y entonces eso ha dejado como una expectativa, digamos. No solamente viene de ahí, pero eso realmente se consolidó con el sistema, ¿no? Con estas orquestas enormes, con cientos de niños tocando para políticos. Y esto ha como consolidado este modelo de la espectacularización, ¿no? De la acción social por la música. Ahora, salir de ahí es mucho más difícil que entrar, ¿no? Porque, como te digo, esa expectativa ya está ahí, ¿no?
y no es solamente un problema local o nacional. Pero, o sea, yo creo que o sea, es difícil de formular como una buena respuesta, pero para mí la palabra que surge a la mente es proceso y no producto, ¿no? Entonces realmente lo que es importante en este tipo de proceso es el proceso, ¿no? Y quizás va a tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero yo creo que lo que hay que tratar de hacer entender a la sociedad en general es que realmente el concierto no tiene tanta importancia. Lo importante es lo que lleva a ese concierto o el proceso educativo, ¿no? Y eso no es algo que va a cambiar de un día para otro, ¿no? Es un campo que, o sea, que existe como tal, acción social por la música desde hace casi 50 años. Y como dijo Juan, sus raíces se remontan al bueno, siglo XIX, siglo XVI, a cuando quieras, ¿no? Entonces no es algo que va a cambiar de un día para el otro, pero eso es lo que pienso, es que hay que entender mejor que la importancia del proceso educativo y no tanto el espectáculo, ¿no? Juan. Sí, yo quisiera hacer una distinción, digamos, entre la política electoral, ¿cierto? Es decir, el ámbito de los políticos y la democracia representativa, que es el sistema constitucional en el que estamos inmersos como nación en Colombia, y la política como categoría sociocultural más amplia, ¿no? Porque son dos cosas diferentes. Y si bien la una está dentro de la otra, pues no son lo mismo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, yo ya dije una parte de lo que yo iba a decir, que es la noción, digamos, la tensión de producto-proceso, entre producto-proceso, donde está claro que hay unas apropiaciones por parte de políticos regionales o locales. Es el gran talón de Aquiles, realmente. Es uno de los grandes talones de Aquiles por la manera como están formulados los proyectos. Los grandes programas dependen de estos políticos. Dependen de que estos políticos, bien sea en el Congreso departamental, en el Consejo, los alcaldes, gobernadores, aprueben los presupuestos, ¿sí? Y sabemos que a nivel local eso es muy, muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, los proyectos más pequeños, cuando yo hablaba de que tienen una financiación inestable, es por lo general por eso, ¿cierto? Porque la voluntad política no permite. Y aquí venimos al mismo tema de la sensibilización, ¿cierto? Al mismo tema de que estos son políticos que seguramente no tienen ni idea ni se han preguntado en su vida por los distintos tipos de música, por qué es una tradición musical, por cuál es el rol del arte en la sociedad y la cultura, sino pues que están muy dedicados a sus actividades de la política electoral, ¿cierto? Entonces ese es un tema bastante difícil y sabemos que, por ejemplo, el Plan Nacional de Música basó toda la implementación de un plan gigantesco, ¿cierto? En que en las alcaldías haya voluntad política para generar el acuerdo municipal que permite la fundación de la Escuela Municipal de Música. Si eso no sucede, simplemente no pasa nada. Entonces, y muchas veces se genera el acuerdo municipal y se crea la escuela, pero no se contrata a los docentes. Por eso yo hablaba también de los voluntarios prácticamente a la fuerza que trabajan gratis durante la mitad del año, etcétera, ¿sí? Entonces, realmente yo siento que este es un problema muy difícil y que va muchísimo más allá de la música. Sabemos que tenemos una política electoral absolutamente podrida, no me da pena usar la palabra, ¿sí? Aquí realmente es muy complejo el tema de la corrupción en la política y pues eso excede el tema de la música, es una cosa estructural, ¿sí? Y eso también tiene cientos de años, ¿no? Igual que la instrumentalización de la música, estos abusos de poder y esta corrupción en los círculos políticos del poder, pues es realmente transversal y tiene muy, muy larga data. Entonces no es solo la música no son solo los procesos musicales los que se ven afectados por esto, ¿no? Pero por otro lado, quiero recordar un poco esa tipología de Miñana, Arango y Ariza, ¿cierto? De su artículo de 2006, donde ellos hablan también de proyectos orientados al empoderamiento social o cultural o proyectos como los proyectos de vida, ¿cierto? Entonces, todo esto es muy real cuando se está dependiendo efectivamente de una financiación estatal, de un reconocimiento estatal, etcétera. Pero hay otros proyectos que buscan desligarse de eso y que funcionan desde otras lógicas mucho más locales, participativas,
horizontales, ¿cierto? Cooperativas, donde es la misma comunidad la que gestiona, necesariamente no van a ser proyectos grandes, por lo general son proyectos locales que atienden a las pocas personas de la comunidad, bueno, digo pocas entre comillas, las personas que pueden participar en estos proyectos pueden ser 5 o 20 o 50, ¿sí? Pero no van a ser miles, ¿sí? Como en los programas más grandes, ¿sí? Entonces, ahí lo que vemos realmente es que desde una visión más amplia de la política, del ejercicio de la autonomía y del poder de un pueblo, de una comunidad, hay procesos de organización, como los proyectos de vida del CRIC también, de la misma gente, que enmarcan esta dependencia desde otros niveles, la relativizan y que realmente buscan más que un reconocimiento y un apoyo por parte de la institucionalidad, es un ejercicio de autonomía y de emancipación frente a esta institucionalidad que ellos mismos ven con desconfianza, ¿no? Ok, bueno, lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo. A mí me encantaría quedarme toda la mañana conversando con ustedes dos sobre estos temas que, como ya hemos dicho, son de la mayor relevancia y para nuestro país y para las comunidades, para los profesores, inclusive para nuestros estudiantes de música de las universidades. Son temas que debemos definitivamente tener presentes, pensar, reflexionar y creo que ustedes dos pues son líderes en esa generación de esas reflexiones tan importantes y trascendentales en nuestro campo. A los doctores Geoffrey Baker y Juan Sebastián Rojas les quiero dar las gracias infinitas por haber aceptado esta invitación a la Cátedra Europa. Ha sido un espacio muy interesante de mucha reflexión y esperamos que no sea la última vez que nos acompañen aquí en la universidad. A nombre pues, de la universidad, muchísimas gracias y siempre bienvenidos a la Universidad del Norte. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, gracias por la invitación. Perfecto, ahí está Fiorella. Muchísimas gracias, agradecemos a nuestros invitados por su especial participación y a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Europa. Los invitamos a apoyar la formación de más jóvenes talentosos por medio de nuestra campaña de más becas a través del botón de donaciones que se encuentra en la página principal de nuestra página de Cátedra Europa. Y también a seguir conectados con toda la programación. ¡Feliz día!